con nuestro curso de electrónica básica. En el video anterior vimos qué era la electricidad y la relación que tenía la electricidad con la electrónica. Dijimos que la electrónica no existiría sin la electricidad. Ahora vamos a entrar un poco más en materia. Electrónica. ¿Qué es la electrónica? La electrónica es una rama de la física que se encarga del estudio del comportamiento de los electrones a través de materiales semiconductores. Entonces acá vemos que nuevamente encontramos electrones en la definición de electrónica, que también estaban en la definición de electricidad, pero vemos algo nuevo: semiconductores. Estos semiconductores, la importancia es inmensa. Sin los semiconductores no existiría la electrónica. O sea que los semiconductores son la base fundamental de la electrónica. Sin semiconductores no existe la electrónica. ¿Y qué es un semiconductor? Material que se comporta como conductor o como aislante según las condiciones de funcionamiento. Esa es una característica muy propia de los semiconductores y es muy especial, porque un conductor, un material conductor, siempre va a ser conductor, no importa cómo se utilice, siempre va a ser conductor. Un semiconductor, dependiendo de cómo lo utilicemos o cómo esté diseñado o cómo esté instalado, en algún momento puede actuar como conductor o en otros momentos puede actuar como aislante. Entonces es la característica que lo hace tan importante y es fundamental para su aplicación en la electrónica. Tenemos esta imagen, corresponde a tubos de vacío o válvulas termoiónicas. Fueron los primeros elementos semiconductores que existieron o se fabricaron a principios del siglo XX. La historia nos dice que los señores John Ambrose Fleming y Lee de Forex fueron los inventores de estos tubos de vacío. Ellos, a partir de este momento empezó la electrónica antigua. Estos tubos de vacío o válvulas tenían algunas ventajas, pero tenían muchas desventajas. O sea, eran muy grandes, muy delicados, consumían mucha corriente. Entonces los elementos o los dispositivos que se fabricaban electrónicos, aparatos electrónicos, amplificadores, equipos de comunicación, eran muy grandes y no eran asequibles para todas las personas. Entonces eso generaba ciertos inconvenientes, además de que eran muy delicados. Si se caía y se toteaba, ya no servían, se dañaban inmediatamente. Entonces, a mediados del siglo XX se experimentó con semiconductores de estado sólido. O sea, se encontraron algunos materiales completamente sólidos en la naturaleza, como por ejemplo los que tenemos acá en esta lista: silicio, carbono, germanio, telurio de plomo, seleniuro de zinc. Hay muchos otros que ya tenían ciertas características. La principal era que eran de estado sólido, eran macizos, no eran de vidrio como los otros que se podían quebrar, no, son completamente macizos. Dentro de todos estos, el silicio y el germanio han sido los más utilizados a lo largo de la historia de la electrónica, siendo el silicio el más importante en la actualidad. El germanio ya fue reemplazado por el silicio hace un rato, ya el silicio poco se utiliza. Sin embargo, existen semiconductores como el grafeno que están en proceso de desarrollo, ya se utilizan en algunos países que tienen, digamos, la capacidad económica de fabricarlo. Es mejor que el silicio. Cuando se popularice y sea asequible a otras áreas, pues reemplazará el silicio. Por el momento el silicio se sigue considerando como el mejor semiconductor. Acá tenemos una imagen de la estructura molecular del silicio. Se considera semiconductor intrínseco cuando se encuentra en su estado natural. O sea, este es el estado natural del silicio. ¿A qué viene esto? Sencillamente, los semiconductores en su estado natural no son muy aptos para la electrónica. Hay que hacerles algunas modificaciones. Esas modificaciones que se le hacen a los semiconductores en estado natural o intrínseco se denominan dopaje. Dopaje de semiconductores. En la producción de semiconductores se denomina dopaje al proceso intencional de agregar impurezas en un semiconductor extremadamente puro, también referido como intrínseco, con el fin de cambiar sus propiedades eléctricas. Las impurezas utilizadas dependen del tipo de semiconductor a dopar. De esta forma obtenemos semiconductores extrínsecos. ¿En qué se traduce esto? Esto se traduce en que para nosotros poder utilizar
el semiconductor no debe estar en su estado natural, hay que mezclarlo o doparlo con otros elementos, como por ejemplo, si al silicio lo mezclamos o lo dopamos con fósforo, obtenemos cristales de silicio tipo N, o sea, tendríamos cristales negativos. Si al silicio lo dopamos o lo mezclamos con boro, obtenemos cristales de silicio tipo P. Entonces le damos una polaridad al semiconductor, obtenemos cristales tipo N, cristales tipo P, y con esos cristales N y P se fabrican todos los semiconductores que se utilizan en la actualidad. Entonces sencillamente no se puede utilizar en su estado natural, hay que doparlo para obtener cristales tipo N y cristales tipo P. Primer transistor. En el año 1947, los señores John Barden, Walter Britanian y William Shockley elaboraron el primer transistor de estado sólido con materiales semiconductores de estado sólido. A partir de ahí empieza la electrónica moderna, donde todos los dispositivos están utilizando semiconductores de estado sólido. Son más confiables, no son tan delicados, son más rápidos, son más pequeños, permiten la miniaturización, algo que hemos notado y hemos visto mucho a lo largo de los últimos años. Los dispositivos son cada vez más pequeños, celulares, televisores, computadores, todo eso gracias a los semiconductores de estado sólido. Se permite la miniaturización de la electrónica. Entonces acá tenemos una imagen, lógicamente esto es una imagen antigua, en la actualidad son mucho más pequeños e incluso microscópicos, o sea, hay transistores de tamaño microscópico que en la fabricación de circuitos integrados. Aplicaciones generales de la electrónica. La electrónica actualmente forma parte prácticamente de todas las profesiones. Entre las muchas aplicaciones podemos enumerar. Entonces son algunas aplicaciones generales de la electrónica. Telefonía. En la telefonía es muy utilizado. Informática, medicina, recreación, despejar nuestra mente en caso de cuarentena por coronavirus. Esa sí que es importante en este momento, entre otras. Acá tenemos unas aplicaciones muy generales de la electrónica. En el siguiente video ampliaremos un poco más estas aplicaciones. Gracias.